No sale, no salta. Ahora. Sí, vamos a ver, sí. ¿Cómo ser buena persona? Les puede sonar un poco, no sé, un poco naif, o puede sonar un poco ingenuo o casi infantil, pero es importantísimo hoy en día recuperar y entender lo importante que es ser una buena persona. No ser tonto, no ser ingenuo, pero sí ser una buena persona. Es muy importante porque hablamos mucho del poder, hablamos mucho de organizaciones que quieren imponer cosas, hablamos mucho de la clase política, de las élites, echamos muchas culpas y muchos balones arriba, pero también abajo, si queremos un mundo mejor, la clave es que seamos buenas personas, o que yo sea la mejor persona posible, tú seas la mejor persona posible, porque ser buena persona, contrariamente a lo que se piensa, es un factor de éxito también en la vida, profesional y personal. O sea, que no solo es bueno para los demás, también es bueno para uno mismo. Y esto tiene una connotación filosófica, psicológica, sociológica, política, incluso económica. Y aquí está la clave. ¿Cómo ser buena persona? Para tratar un tema tan importante, ahora mismo crucial, y hacerlo de la mejor manera posible, de la forma, como dicen, que no me gusta la expresión, más pedagógica posible, o, mejor dicho, de una manera comprensible y fácil de entender, he invitado a este programa a David Cerdá, un tipo de éxito, porque es buena persona y porque es inteligente. Y que le recomiendo además su último libro, o mejor dicho, su nuevo libro, porque no va a ser el último, que se titula Ética para Valientes, un manual de cómo ser un tipo como debe ser en un mundo aparentemente un poco enloquecido y sobrevivir en el intento. David. Muy buenas. Encantado de estar aquí contigo como siempre y más en un tema que, como hemos hablado muchas veces, es la madre de todos los temas porque al fondo de nuestros pensamientos sobre cómo debe ser la economía, cómo debe ser la política, cómo debe ser nuestra casa, cómo debe ser la sociedad y cómo debe ser todo lo que tiene que ver con el ser humano, pues hay una aspiración de responder a esa pregunta de quién consiste la vida buena. Y eso es lo que una persona buena tiene que saber preguntarse, saber responderse y sobre todo hacer, porque aquí no se trata de hacer filosofía de barra de bar con bien acodados y digamos, y mucha autocomplacencia, sino de hacer cosas buenas, ¿no? Más que la persona buena es la persona que hace bien y la persona que decide cómo debe decidir. Y bueno, yo creo que estas son las cosas que tenemos que hablar hoy, ¿no? Especialmente este programa va dirigido a cualquier tipo de público, pero especialmente va dirigido a los jóvenes, a los que sois más jóvenes y os enfrentáis ahora, recientemente estáis enfrentándoos al mundo real y en muchos casos con cierta desilusión o con mucha incertidumbre y a veces incluso con una frustración, un sentimiento de frustración que los mayores también tenemos, no os creáis que lo nuestro va por un camino muy distinto. David, yo recientemente, a colación de algunos sucesos que ocurren en este mundo que tenemos, oigo cada vez más repetirse respecto a determinados conflictos: aquí no hay buenos ni malos, son solo intereses. Bueno, a mí este tipo de afirmaciones me resultan, primero, no las comparto realmente, porque sí hay buenos y malos. Desde luego, hay cosas correctas e incorrectas, y las cosas no se hacen porque sí, las hacemos las personas. Por lo tanto, las cosas incorrectas las hacen personas que no están actuando de forma correcta, y las cosas correctas las hacen personas que actúan de forma correcta. Entonces, eso de que aquí no hay buenos y malos en el sentido de los dibujos animados o de los cuentos para niños, vale. Pero en el sentido de una visión más adulta, más formada y más honesta, no es cierto. Claro que hay buenos y malos, ¿no, David?
Por supuesto, tengo un amigo que tiene una anécdota que cuenta siempre, pero él se ha tenido que enfrentar a muchos relativistas absolutos, ¿no? Es decir, bueno, que cada uno tiene su moral, el problema es la subjetivización, ¿no? Que cada pueblo tiene su forma de ver el mundo, etcétera, etcétera. Y entonces, un poco harto de este tipo de comentarios, llegó un día y le dijo, bueno, ¿sabéis qué? Estoy de acuerdo con vosotros. La verdad es que no hay nada que esté bien ni mal, todo depende del punto de vista y que cada cual tiene su moral, ¿no? Y yo me estoy acostando con mi madre y con mis hermanas, que lo sepáis. Entonces todo el mundo se cayó espantado, ¿no? Parece ser que incluso los relativistas más extremos entienden, llevados a ciertos casos, que hay cosas que están bien y están mal. Bien, el ser humano es el único ser que decide, es el único que, como sabéis, los animales pues vienen programados, no tienen suficiente cerebro y por lo tanto no tienen conciencia como para determinar qué está bien y está mal, y por lo tanto un perro o una gallina nunca harán el bien ni el mal, sencillamente siguen su programa a rajatabla, su programa evolutivo. El ser humano nace sin terminar de alguna forma, viene al mundo con una aventura que es crearse su propio camino, y lo que no hay que confundir es eso con la existencia de infinitas respuestas acertadas a la pregunta qué está bien o qué está mal, ¿eh? ¿Qué es la vida buena y qué es la vida mala? Eso es algo tan... creer que el conocimiento moral es absolutamente relativo es algo tan cateto como pensar que el conocimiento científico es totalmente relativo. Y pensar que una tribu que somete a sus niños a un ritual extremo en el cual el 20% muere a los 6 años al pasar ese ritual, eso que hacen está bien y es ser una buena persona para ellos, ¿vale? Aparte de reflejar la obviedad de que cada pueblo tiene su forma de vida, dice una mentira tan grande como que todas son igual de válidas y que por lo tanto también si ellos piensan que el sol es un dios, pues también están en lo correcto, ¿no? Es decir, este es el problema que creo de fondo, Javier, que hay un malentendido con respecto a que existen dilemas morales. Se habla muchas veces del aborto, todo el mundo siempre cuando tiene este tipo de cosas saca o el aborto o la eutanasia, ¿no? Parece que solamente hay esos dos problemas, ¿no? El hecho de que haya disputas y trazo fino y haya cosas en las que tengamos que discutir y avanzar, no quiere decir que no sea posible encontrar un bien objetivo y universal, de la misma forma que sigue habiendo discusiones sobre qué son los agujeros negros, por ejemplo, y nadie niega que la física es un conocimiento universal y objetivo, ¿no? Yo pondría en cuestión, por ejemplo, a colación de esta confusión, a veces, muchas veces interesada, y aquí Claro. voy porque nos conviene. Sí. También, decir, actuar de forma incorrecta a veces es ventajoso, o podemos entenderlo como que nos proporciona una cierta ventaja, ¿no? Lo Por estamos supuesto. viendo. No hay que remitirse solo a la corrupción más ostentosa que todos sabemos, y en la prensa está constantemente donde se produce generalmente o con mayor importancia, pues arriba, ¿no? En las instituciones políticas, en el poder, en los negocios, grandes negocios y demás. Incluso las relaciones internacionales, como ahora estamos viendo, ¿no? Hemos caído en un cierto cinismo, ¿no? Lo que domina es el cinismo, porque todos hemos asimilado de alguna manera, o parece que estamos siendo convencidos de que actuar bien va en contra muchas veces de tus intereses y por lo tanto no te conviene, es contraproducente, ¿no? Entonces, es decir, es lo mismo que un chaval que va a un examen y tiene dos opciones, o estudiar y esforzarse para superarlo y sacar buena nota si es posible, o encontrar una forma de copiar más o menos sofisticada, pero que sabe que no le van a pillar, y entonces que es mucho más cómodo, requiere mucho menos esfuerzo que dedicar horas y horas al estudio y al análisis y a memorizar. Y entonces decide, bueno, pues lo importante es que yo apruebe este examen porque eso me permite pues, optar más rápidamente a acabar antes mi carrera o mis estudios o lo que sea, o incluso optar antes a un puesto de trabajo o incluso mejor remunerado. Entonces es hacer trampas para obtener un bien, un beneficio, ¿no? Mayor, ¿no? O más rápido, de forma más rápida, atajar. Ocurre que luego la vida, el hecho de que tú no estudies y apruebes un examen puede ser un atajo en un primer paso, a primera vista. Pero si tú sigues utilizando ese método o te basas en ese tipo de métodos, al final el conocimiento no solo es para un examen, el conocimiento es algo necesario para muchísimas cosas que no son solo exámenes, sino que es para el día a día, incluso para tu actividad profesional cotidiana
y sobre todo también para ser cada vez más inteligente en sentido práctico de la palabra, del término, ¿no? Desarrollar tu inteligencia, porque la inteligencia es tu mejor herramienta para sobrevivir en este mundo tan exigente a veces y a veces también tan extraño, ¿no? Entonces, esta forma de cinismo, o sea, se expande como una mancha de aceite, ¿no? Es decir, hemos descontado que ser bueno no es demasiado interesante, porque vemos que demasiadas personas, o quizá creemos que demasiadas personas, no lo son y les va muy bien. Sí, bueno, ahí hay varias cosas. La primera, como tú dices, ser bueno es anticomercial. Puede ser anticomercial. Quiero decir, pero todo depende de cuánta gente sea buena y cuánta gente sea mala. Es decir, el problema es un problema, como tú hemos hablado muchas veces, de equilibrio, ¿no? El equilibrio entre la gente que es buena y la gente que es mala, la gente que hace bien y la gente que hace mal, es la que marca la temperatura de una sociedad, la temperatura moral y cómo de sostenible sea esa sociedad, ¿no? El problema es que cuanto más gente piense que todo el mundo roba y que todo el mundo se aprovecha, pues más gente lo hará, ¿no? Pero en el fondo hay una disculpa, es decir, hay una disculpa mediocre. Es decir, todas las personas mediocres del mundo, a todas las personas mediocres del mundo, a todas las personas que se van acercando a ese, vamos a decir, el lado oscuro que es la mediocridad, les interesa que haya mucha gente que no haga bien. Y a ellos les interesa que haya mucha, porque eso nos disculpa. Aquí el problema es un Ignacio Echeverría. Un Ignacio Echeverría te jode la vida. Es decir, porque de pronto hay un tipo que están clavándole un cuchillo a una mujer en el suelo y coge y corre para allá, ¿no? En dirección contraria a la que tú correrías, ¿no? En fin, es una china en el zapato de vamos a seguir todos para adelante y no busquemos problemas, ¿no? Es decir, esta es la parte anticomercial de la banda, pero en el fondo la gente que cree que sumarse al carro de jauja y de que todo el mundo es malo y que al final todo el mundo sigue sus intereses, cree que eso no tiene un coste personal, se equivoca. Y ese coste personal es el autorrespeto. Es decir, el ser humano tiene una brújula moral que si no está muy estropeada, es decir, tú la puedes tener muy estropeada porque seas un psicópata o porque realmente hayas tenido una educación malísima o porque si la sociedad sigue degenerando y sigue naturalizando esos comportamientos. Pero el ser humano tiene una brújula interna que no le permite hacerse muchas ilusiones sobre que va a poder seguir respetándose a sí mismo si no hace lo que debe. Entonces, pasar al lado de una mujer a la que está siendo violada o a la que están pegando y seguir tu camino de largo diciendo nadie se para y eso es trabajo de la policía, pues en el fondo tiene un coste. Cuando las luces se apagan, hay una vocecilla interior que si no estás muy estropeado, te va a decir que eres basura, ¿no? Y con esto hay que vivir. Tú y yo lo sabemos, que decir, como todo el mundo lo sabe, puedes vivir con las malas decisiones, se vive y por lo tanto eso tiene un coste personal. Yo creo que has mencionado al principio el éxito. La palabra éxito, como hemos dicho muchas veces, pues es muy ambivalente, muy peligrosa. Yo casi hablaría por eso me gusta distinguir el bien de la felicidad, ¿no? Creo que las personas que piensan en su felicidad suelen ser peores personas que las personas que piensan en el bien y que actúan según el bien. Entonces, no es cierto que hacer lo que tienes que hacer y ser una buena persona a corto plazo, incluso a largo plazo, te vaya a hacer ser más feliz. Porque sencillamente podrías morir, ¿no? O sea, y eso no le hace feliz a nadie. O puede que te metes en un sitio, una pelea en la que te veas superado y te vayas a tirar 4 meses en el hospital, ¿no? O sea, te pueden pasar un montón de cosas malas por hacer el bien. Quizás lo que tengas es la capacidad de mirarte al espejo y respetarte. Que no, yo no lo llamaría felicidad, sino lo llamaría dignidad, que es algo, digamos, que va antes de la felicidad, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tenemos que empezar a contarle a la gente que la gente que busca su felicidad y que busca sus intereses y que cree que todo el mundo hace lo mismo, primero se equivoca, porque hay muchísima gente que está por hacer lo que tiene que hacer, y en segundo lugar tendrá que pagar un precio por ello. Es un poco la parte en la que vendes tu alma al diablo, ¿no? O sea, yo soy de la opinión, David, que aparte de que te sienta, decir, no sé, el enfoque que tú le has dado de decir que autoestima o lo que sea, yo creo que también la persona que hace el bien, el que elige entre dos opciones la correcta, aunque sea más difícil, también es una persona que con el tiempo sale fortalecida, es decir, una persona más resistente, capaz de sobrevivir a situaciones complicadas, con más recursos, más ingeniosa, sin duda, porque también la dificultad desarrolla el ingenio, evitar la dificultad
hace todo lo contrario, desarrolla un ingenio muy utilitarista, muy de corto plazo, muy elemental, pero no desarrolla el ingenio, un verdadero ingenio, no desarrolla una verdadera resistencia, un carácter solvente, Sí, sin fuerte. duda. Fuerte no en el sentido de que sea un carácter insoportable y contestón, sino un carácter como Dios, bueno, Robusto. como se decía antiguamente, como Dios manda. Sí, ¿No? sí, 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 sí. Yo creo que esa persona que recurre a lo fácil no solo es que pierda autoestima, yo creo que en realidad se vuelve cada vez más débil, más vulnerable, incluso a la crítica de los demás, porque la crítica, al final, si eres un tipo chungo o de poca confianza, esa crítica seguramente acabe siendo válida, es decir, tu imagen se ve perjudicada. Luego hay mucha hipocresía cuando hay alguien que tiene un cierto poder y aunque sea un tipo que hace las cosas de aquella manera, pues no va a dejar de tener seguramente pelotas, por así decir, pelotas Sí, sí, sí. que le aplauden, ¿no? Sí. Porque igual pues saben que tiene una cierta influencia y les conviene llevarse bien con él, pero cuando esa persona tenga un conflicto de verdad o una situación en la que no pueda salir airoso, se va a dar cuenta de que está más solo que la una, porque todas esas relaciones son relaciones inconsistentes, interesadas y no verdaderas. Entonces, en cambio, la persona que es cabal y que despierta la confianza de los demás, incluso la admiración o la simpatía o el cariño o el afecto, es una persona que incluso en las situaciones difíciles, a pesar de que la mayoría de la gente suele desertar, las personas se suelen ver más solas que acompañadas, siempre va a contar con algunas personas que lo van a apoyar. Yo lo digo por propia experiencia. Sin duda. Muy peliagudas que uno pasa a lo largo de la vida, de repente te das cuenta de que hay muchas personas que solo estaban por un cierto interés, pero también te das cuenta de que hay otras personas que te van a apoyar hasta el final. Entonces, eso es muy gratificante, sobre todo porque te ayuda bastante. Sí. Te ayuda bastante, es un estímulo y aparte de que tu carácter sea más resistente, también te encuentras con otros caracteres también resistentes que saben aconsejar, que saben escuchar y también te saben orientar. O sea, la confianza se basa precisamente en que Sin tú seas una duda. persona solvente en lo importante y eso no escapa al escrutinio de nadie. Sin Hasta duda. aquel que te haga la pelota y que se demuestre o parezca que va contigo a todo lo que tú digas, que te da la razón siempre y que te hace la pelota, eso, en definitiva, eso no es real. Solo va a ser real aquella persona a la que de verdad hayas convencido de que eres una persona de fiar Sin duda. y que vales la pena. Sin duda. Y quiero decir, o sea, estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, podríamos resumirlo así. Digamos que una persona, mala persona, tiene mal pronóstico. Pero es verdad, y creo que tenemos que admitirlo, y eso ahí nos alejamos de lo naif, que si tienes algo de suerte, puedes ser un perfecto imbécil y una mala persona y ser feliz dentro de tu parámetro sociópata. Es decir, lo que quiero decir es que no se debe hacer por eso. Es decir, a ser bueno como estrategia para ser feliz me parece equivocar, o sea, quedarse, no sé, sería como jugar muy bien al fútbol, pero no para ganar la Champions, sino para la UEFA, quiero decir, la felicidad es la UEFA, ¿no? Quiero decir, es segunda. El bien para mí es la Champions, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, como has dicho, y creo que en Ética para Valientes lo he comentado, ¿no? Al final, las personas fuertes, las personas éticas, las personas morales son personas valientes y eso hace personas fuertes y por lo tanto, ni que decir tiene que estoy de acuerdo contigo, tienes mucho mejor pronóstico tu vida. Pero o sea, hay veces que por hacer el bien te buscas un montón de problemas. Y esto hay que admitirlo también. O sea, que a corto plazo, lo que pasa es que como decían los griegos, si vas a medir la felicidad a la hora de morirte, pues obviamente yo pienso que tienes mucho mejor pronóstico si eres una buena persona. Quizás la comparación, Javier, sería con la inteligencia, ¿no? Ahí por ahí un dictum de Bukowski, que era un tipo que no sé por qué se le hace tanto caso, porque aparte de ser un poeta fantástico, pues era un drogadicto y un alcohólico, en fin, no sé por qué se le considera un sabio, francamente, y de hecho no tuvo una buena vida bajo ningún parámetro, ¿no? Y él venía a decir que la inteligencia te hace ser triste, ¿no? Que la inteligencia es triste, ¿no? Que el hecho de saber y el hecho de conocer, pues te aboca a la depresión, lo cual
se ha aplaudido muchas veces, pero es una idiotez porque además empíricamente se demuestra que un alto CI no correlaciona con más depresión, ¿no? No te tienes, por supuesto, que llevar al mal camino ser bueno, pero tiene que ser un objetivo en sí mismo. O sea, quiero decir, al final, esa felicidad de que me vaya bien, tener mucho dinero, salir en muchos saraos y ser un influencer no deja de ser una felicidad kitsch, si quieres, ¿no? Es una felicidad, digamos, yo qué sé, de vulgar, ¿no? Que decir, cualquiera puede, como tú y yo sabemos, el dinero viene y va, ¿no? La fama viene y va, todas esas cosas vienen y van, son muy volátiles, ¿no? Al final tienes que buscar en tu vida asideros más o menos fuertes, y estoy tan convencido de que la sociedad sigue pensando eso, que fíjate lo que ha pasado con el famoso escándalo de las mascarillas, ¿no? Es decir, en un mundo relativista no se entiende que alcemos la voz porque unos tipos se ganen 6 millones de euros haciendo un negocio. Y de pronto nos damos cuenta que la economía es moral y que no nos parece bien ganar dinero a todo coste, ¿no? Más allá de los intereses políticos que pueda haber habido en señalar a esta gente, ¿no? Pero de pronto descubrimos que incluso esto se le llama el dilema de las palas de nieve, ¿no? Hay una grandísima nevada, está todo el mundo pasando hambre y tal, ¿tengo derecho a subir el precio de las palas de nieve? ¿Eso es moral? La mayoría de la gente piensa que no es moral, ¿no? Sin embargo, curiosamente, la gente que ha pasado por un MBA y ha hecho un entrenamiento financiero considera que sí es adecuado, ¿no? Con lo cual nos debería también llevar a reflexionar sobre qué tipo de encaje estamos teniendo entre, digamos, el éxito económico y la vida corriente, ¿no? Bueno, yo creo que cómo ser una buena persona es una pregunta que te aboca a la responsabilidad personal. Y en este mundo lo que está desapareciendo es la responsabilidad personal. Y está apareciendo un montón de esquemas y todo esto hace que nos disculpen, ¿no? Y yo creo que hay cada vez más gente con una excusa socioeconómica, biológica incluso, ¿no? Hay gente que acude incluso a los genes, ¿no? Yo es que soy así porque mis padres eran asados, ¿no? Yo he escuchado, y como tú y yo hemos escuchado gente que justifica poner cuernos porque el ser humano no está hecho para tener una pareja durante 60 años, pero ¿qué me estás contando? Tú que te has montado en un avión y que tienes un smartphone, ¿no? Es decir, el ser humano ha creado nuevas reglas, ¿no? Y este mundo nuevo que hemos creado, que nos aleja de lo animal y nos aleja de lo que estábamos destinados biológicamente, pues pone todo el peso en nosotros. Y como sabemos, el ser humano también tiene una reacción a veces de evitación de ese peso, y eso es lo que me hace pensar que haya gente, Javier, que esté encantado con el relativismo. El relativismo te disculpa, ¿no? Si todos somos basura, pues entonces, o no basura, o bueno, ¿no? Si cualquier visión moral es válida y cada uno tiene su moral y todos son igual de respetables, pues en ese momento yo dejo de tener ningún incentivo por mejorar y sobre todo ninguna responsabilidad cívica o personal, ¿no? Mira, hay una cosa que comentabas, es que también hay una visión en que yo creo que, por lo menos por mi propia experiencia, es bastante engañosa, lo del éxito que hablamos, ¿no? O sea, que éxito es una palabra bastante hortera, tal como se suele utilizar, pero en su sentido verdadero tiene su importancia, ¿no? Hay una tendencia a propagar la imagen de personas de éxito que son muy espectaculares, que tal, y luego pueden ser más o menos buenas personas. Pero que parece que no importa demasiado ese factor, también es verdad, cuando se escoge ese tipo de figuras, que son las que más publicidad tienen en nuestro mundo, ¿no? Pero mi experiencia personal y profesional es haber descubierto que, curiosamente, por lo menos en muchos casos en unos cuantos casos que yo conozco, el ser buena persona ha ido acompañado del éxito profesional. Sí, sin duda, sin duda. Son personas que lógicamente, o no lógicamente, sino por lo que sea, les ha costado más, o aparentemente en comparación con otras historias que nos cuentan, alcanzar el éxito, pero que lo han alcanzado. Es decir, han sido personas en su profesión. Y luego, aparte de su vida personal, como es lógico, si son buenas, pues lógicamente tampoco tendrán sus desgracias como todo el mundo, porque la vida es así. La vida es injusta muchas veces, la vida no es una cuestión de justicia. Es casualidad, suerte, muchísimos factores. Pero esas personas que yo conozco han sido exitosas y curiosamente un reconocimiento muy importante. Yo no voy a decir el nombre, porque no, pero conozco un caso todavía más destacado de un alto ejecutivo que tuvo la desgracia de padecer
una enfermedad muy grave que pues acabó en su fallecimiento. Que una persona que había alcanzado el éxito, pero lo que más me llamó la atención era un hombre bastante anónimo, es decir, muy discreto, muy modesto en su forma de ser y de estar, y no era un tipo totalmente conocido. Y sin embargo, yo que tenía buena relación con él y además como era buena persona, o sea, hoy he sido bueno conmigo, asistí, como no podía ser de otra manera, a su entierro y a su funeral, ¿no? Y yo no he visto una iglesia más abarrotada que el funeral de aquel gran hombre, ¿no? Había de todo tipo de personas, no solo sus colegas ejecutivos o compañeros de su mismo estatus, por así decirlo, profesional, sino había de todo. Estaban hasta los bedeles, es decir, su éxito fue doble, un éxito profesional y personal. Quiero decir, este tipo de personas no obtienen la publicidad que vemos en los programas de televisión y mucho menos generalmente en las redes sociales. Solo lo obtienen quienes hacen más ruido, quienes nos resultan, desde el punto de vista de la comunicación, más virales, más espectaculares, o que se pueden vender al público como un producto con su lacito, bien envuelto con su lacito, que se resulta muy atractivo y muy llamativo. No figuran ahí, no suelen estar ahí. De hecho, este tipo de personas no son muy de redes sociales, pueden estar por alguna obligación, pero no son espectaculares en las redes sociales, pero existen. Mira, sin embargo, hay, por ejemplo, un caso, a mí también, un caso más, este ya más conocido, si queremos hablar de casos más conocidos. Yo siempre pongo el ejemplo de Soichiro Honda, el fundador de la compañía de multinacional de automóviles. Era un tipo que en realidad era un aprendiz de tornero, un hombre de un origen muy humilde, en un Japón asolado por la Segunda Guerra Mundial. Y era un hombre que, sin embargo, alcanzó el éxito y que, además, su éxito no solo se movía por el lucro personal, sino porque él estaba verdaderamente motivado con lo que hacía, ilusionado con su visión y, sobre todo, viviendo en el Japón arrasado en el que él tuvo que vivir de jovencito, entendía que lo que él iba a hacer era bueno para sus conciudadanos, los japoneses del país en el que él vivía, ¿no? Es decir, otorgar una movilidad asequible, económica y barata en un Japón arrasado, donde no había quedado más que 4 mulas y 4 carros y algunas bicicletas, pues para él fue algo muy gratificante. Eso es lo que le movía, es decir, esa ilusión, ¿no? Entonces, es un caso mucho más popular, si se quiere, aunque ahora mismo no se hable mucho de él, porque yo creo que a veces la figura incluso del empresario, que de verdad es empresario, pues ahora lo llamamos emprendedores y casi tiene una connotación negativa por otras razones que no es el caso de este programa, pero ahí lo dejo. Entonces, quiero decir con esto que esa idea que establece los más media o la burbuja informativa o comunicativa, Instagram, ¿no? Donde no hay más que fotos de lo bien que vivo, y del coche, el Ferrari o el Lamborghini que me acabo de comprar y la mansión donde estoy y lo genial que soy, lo guapo que soy, y la ropa que llevo es tan estupenda es en buena medida, todo el mundo me imagino que lo sospechará, que te ha dado de frente, bastante una fachada, una imagen que no es real, seguramente de la vida cotidiana e incluso de aquella persona que mejor puede vivir desde el punto de vista material, ¿no? Sin duda. Entonces, digo, romper esa idea que se establece en la burbuja informativa o de comunicación de que la persona buena, ser bueno es incompatible con el éxito. Mi experiencia me dice que para nada. Para nada. Los mejores ejecutivos, los mejores profesionales que he conocido, personalmente, eran buenas personas. No eran perfectos. Nadie lo es. Pero si ponías en una balanza lo que sus valores positivos y sus defectos, evidentemente eran mucho más sus valores positivos, ¿no? Es decir, destacaban mucho más. Entonces, yo eso te lo digo porque me parece que por romper determinados mitos del mundo moderno, de este mundo moderno, de la imagen, ni de solo mostrar lo bonito o lo espectacular o lo llamativo o lo viral.
Bueno, esto lo sabemos científicamente, quiere decir, el ser humano ha llegado hasta aquí en base a un... El ser humano es el ser vivo más social que existe y por lo tanto ha llegado hasta aquí en base a, a cosas como la solidaridad, la generosidad y la confianza. Es decir, nunca hubiéramos logrado lo que hemos logrado, construir la antroposfera, dominar el planeta y ser lo que somos, si no hubiera sido a base de la confianza, la solidaridad y la generosidad. Dentro de lo que es lo mismo la ciencia explica, también hay una cosa que se llama los free riders, que son los gorrones. O sea, que es la gente mala que se aprovecha del sistema, que está sobre representada en la política, que está sobre representada en las redes sociales y que hace mucho ruido, ¿vale? Pero lo cierto es que, tal y como tú estás contando, o sea, el éxito comercial, el éxito profesional se basa en la confianza y nosotros tenemos un sexto sentido, un escáner para confiar a las personas y tenemos un criterio moral cuando las miramos, ¿no? Me puedo fiar de este tipo, de esta tipa, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, hay mucha más gente a la que les va bien siendo buenas personas que a las que les va bien siendo malas personas. Lo que pasa es que sigue habiendo huecos y digamos, mecanismos para que los sociópatas sigan siendo exitosos. Pero no debería confundirnos que, primero, un sociópata siempre tiene los días contados. Siempre tiene los días contados. O sea, es una inestabilidad continua. Hay gente que llega a la meta siendo un sociópata. Hay gente que llega a la meta siendo un verdadero o una verdadera hija de puta, que decir, con todas sus palabras, ¿no? Pero son las menos. Es muy difícil porque tú estás comprando números para la traición, ¿no? No voy a poner ejemplos concretos que estarán en mente de todos, pero, por ejemplo, la traición en política te obliga a rodearte cada vez de gente más mediocre y más pelota y hace que tu pronóstico de vida política sea más corto, pese a que haya gente que tenga mucha suerte, aparentemente, y que se mantenga, ¿no? Pero cuando hablamos de gente, bueno, sin tapujos, ¿no? Cuando hablamos del presidente del gobierno, decimos, hay que ver cómo este tipo que hoy te dice A, mañana B, que un tipo que no tiene palabra. Bueno, ¿cuántos años lleva en el poder? 4 o 5. Y posiblemente no llegue a 6 y ya está. Es decir, que vendemos como historia de éxitos a gente que se comporta de una manera absolutamente ladina y contraria a la moral, que no son verdaderamente éxitos de vida, como tú estás comentando. ¿Cuánta gente irá a ese entierro? No sé, Javier, yo creo que mucha no, y Bedeles tampoco. Es decir, son gente que en el momento en que ya no tienes poder ni tienes éxito, desaparece y te ves solo como la una. Tú y yo conocemos a casos de gente pues, que estaban en la cresta de la ola y se iban dando muchos aires y luego de pronto pues tienen una separación o tienen una enfermedad, se quedan sin nada y cuando se quieren dar cuenta están solos y no tienen nada. O sea, que eso te doy completamente razón. No, al final se trata sencillamente de no confiar en hacer las cosas para que te vaya bien, sino hacer las cosas porque son las que tienes que hacer. Y sí es verdad que la sensación, lo explica muchas veces, ¿no? Ganar dinero está bien, que te vaya bien profesionalmente está bien, pero la sensación de dormir tranquilo no tiene parangón. Es decir, o sea, por mucho dinero que tú estés ganando y muy bien que te vaya la vida, no hay nada que se pueda comparar a una conciencia tranquila cuando se apaga la luz. Y no hay nada peor que apagar la luz y detectarte, ¿no? Y hay muchísima gente que tiene mucho éxito y se detecta. Y hay mucha gente que gana mucho dinero y cuando tiene un momento y tú los ves llorando en el cuarto de baño. Quiero decir que todas estas cosas no se cuentan. Y en el mundo donde más se publicita la imagen, Instagram, los influencers, etcétera, en el mundo donde llevamos 20 años publicando cientos de libros al año sobre la felicidad, resulta que tenemos el mundo con más consumo de ansiolíticos y de opioides de la historia. Es decir, algo no cuadra. Algo no cuadra. Con lo cual yo pienso que efectivamente esa espuma, la hoguera de las vanidades que tú comentas, hace mucho ruido y crea una imagen que sí que tenemos que combatir. O sea, tampoco nos podemos conformar con decir, bueno, la gente buena, todo el mundo sabe cuál es. Como la gente buena no suele hablar, había por ahí una cosa de Alejandro Casona que decía, oye, si eres feliz, tienes que comportarte como una persona que tiene joyas en un barrio peligroso, no vayas haciendo ostentación. ¿Vale? Es verdad que la gente que es buena no va haciendo ostentación, ni va hablando de sí misma. Pero claro, necesitamos sacarlos a la luz porque son un ejemplo y el ser humano se mueve, por ejemplo. La gente joven, y volviendo a tu dedicatoria inicial, viene muy pelada de cables, con muy poca, viene muy relativista. De hecho, yo lo recibo, clases en escuelas de negocios y en universidades y los recibo con 18 años y soy nuevamente el primero que les cuenta que la verdad existe y que hay algo como llamado verdad objetiva moral y que se puede razonar la moral. Ellos vienen con una idea de que cada uno tiene su verdad y cada uno tiene su moral.
y te estoy hablando de un porcentaje muy alto. Entonces, esa gente después sufre muchísimo. No quiero decir que con la madurez no pueda llegar a desarrollarlo, ¿no? Tendrán sus lecturas y cuando dejen el móvil, en fin, todas estas cosas que puede que les pase o no, ¿no? Lo que quiero decir que hay un potencial de sufrimiento que estamos creando porque no le estamos diciendo a la gente que merece mucho mejor la pena hacer lo que tienes que hacer, asumir tus deberes, ser una persona que tiene una conciencia cívica, en fin, las cosas que no venden canciones ni venden libros, aparentemente, pero que sin embargo son las que te dan esa fortaleza y la que te evita caer en situaciones. Una buena parte de la enfermedad mental de la que hoy tanto se habla, y yo me alegro que se le haya quitado el estigma a la enfermedad mental, ¿no? Me alegro, pero a la vez me escama que ahora hayamos pasado de que los psicólogos nadie les hace ni caso a que todo el mundo está enfermo mentalmente. Me parece que hemos hecho un movimiento vascular absurdo, ¿no? Muy idiota, ¿no? Es decir, tenemos que pensar y entender que muchos de los problemas que tenemos mentales no son verdaderos problemas mentales, son problemas de personas débiles, sin sentido de la vida y con muy poco sustento, ¿vale? Es decir, hay mucha gente que va, mi mujer es psicóloga, hay mucha gente que va a su consulta que no está enferma, sencillamente está perdida y no tiene piezas, le faltan piezas, ¿no? Entonces, tanto que se habla ahora interesada y políticamente de que estamos fatal y que ahora hay que poner un psicólogo a cada persona detrás, ya valdría con que hubiera los suficientes para tratar los problemas de ahora, ¿vale? Que no los hay, los graves, los graves. No, creo que debemos de volver a hacer a la gente fuerte. Y la manera de hacer a la gente fuerte es hacerle buena. Una persona buena es más fuerte, como tú has dicho, que una persona mala. Una persona mala siempre está en una situación donde se tiene que rodear de una gran violencia física o de otro tipo para rodearse de las personas que le digan las cosas que quiere oír, porque en el fondo tú necesitas una ficción porque saber que eres una mala persona te hace daño. Ahí es donde lleva la parte del autorrespeto, la autoestima. Y como eso es lo que necesitas, te vas rodeando de acólitos y de gente que te baila al agua, gente que desaparecerá al primer problema que tengas. Con lo cual, esas ficciones son las que tenemos que desmontar. Y por eso me parece que el proyecto de ser una buena persona es un proyecto tanto civil como personal que te va a alejar, te va a acercar a una vida mucho más sólida, ¿no? Sí, hay una parte de esto que dices tú de las personas bueno, pues que reaccionan de esta manera, ¿no? Y que luego tienen que recurrir al psicólogo, en fin, y no... Quizás incluso van al psicólogo porque no tienen nadie con quien hablar y el psicólogo, pues al menos es una persona, un ser humano con el que pueden expresarse, ¿no? Y tener la sensación o el hecho de que les escucha a alguien, ¿no? También eso es una cosa que hay que plantearse. No tienes nadie con quien hablar antes de tener que recurrir a un psicólogo, igual ahí hay un problema también, ¿no? Es decir, ¿por qué no tienes nadie de confianza con quien hablar y comentarle determinadas cosas, ¿no? Es decir, eso también es una cuestión que en muchos casos seguramente se dé, ¿no? Pero hay una cuestión todavía más importante para mí y es el hecho de que las personas, pues al final vemos el mundo peor de lo que es, mucho peor de lo que es. Se suele caer ahora bastante en un pensamiento muy negativo, Sí. muy negativo. Y también otra pulsión que es parte de la adolescentización de la sociedad, de esta sociedad de la imagen y de lo viral, y es trasladar nuestros problemas personales como intentar interpretarlos o darles un sentido a través de un problema social. Es decir, elevamos un problema que es nuestro, intrínsecamente nuestro, lo interpretamos como un problema que nos viene dado por un problema social superior, ¿no? O sea, por un conflicto social, ¿no? Es decir, esto tiene varias consecuencias muy malas y una de ellas es que esto que podemos llamar esa frustración con nuestro propio yo, nuestra propia vida, nuestras cosas, deriva en trasladar la responsabilidad al sistema. Todo es culpa de los políticos, todo es culpa de algún tipo de organización superior que nos está fastidiando la vida. Todo es culpa, pues, incluso de alguna conspiración. Todo es culpa de que estoy siendo oprimido por un sistema injusto. Y ese tipo de cosas, trasladar los problemas personales a cuestiones sociales, ¿no? Es decir, por elevación. Y eso a su vez lleva a otra cuestión que me preocupa mucho, es que cuando aparece un paladín mediático, viral, un influencer, que se dedica
a darle valor, importancia y a reafirmar lo que nosotros creemos a ultranza, esa idea que nos hemos construido en la cabeza, esa especie de justificación o de teoría de por qué me pasa esto. Esas personas aprovechan esa debilidad, esa interpretación, ese salto casi mortal que solemos dar para trasladar nuestras frustraciones a terceros, lo aprovecha y lo convierte, digamos, en su modus vivendi, es decir, en el alimento de su popularidad, ¿no? Es decir, te voy a decir aquello que quieres oír. Te voy a dar la razón y en lugar de ser un buen psicólogo voy a ser una especie de anacoreta o de, bueno, pues de profeta de pacotilla y voy a reafirmarte. Y además lo voy a hacer de tal manera que no voy a simplemente a limitarme a intentar explicar esos supuestos problemas estructurales que acaban destrozándote la vida, sino que voy a identificar quiénes formarían parte de ese núcleo de poder o de esas personas malas, importantes y menos importantes, y vamos a actuar contra ellos como verdaderos matones en las redes, por ejemplo. Eso también ocurre. Sin duda. Incluso justificamos, aunque incluso nuestra causa pudiera ser justa, imaginemos que incluso pudiera ser justa, justificamos combatir el mal con el mal. Y esa es otra cuestión importantísima que yo veo cada vez más. Hay determinados influencers que se dedican a, bueno, a propósito de un asunto peliagudo que puede tener su importancia y de verdad puede ser incluso inmoral o muy criticable, en lugar de combatirlo con la razón, con la ética, con la ejemplaridad, proponiendo alternativas, buscando conciliar apoyos para ofrecer una posición distinta que cambie eso, que luche contra eso, lo que se dedican es a señalar enemigos y objetivos contra los que todo vale. Incluso el acoso, el señalamiento, no solo de ellos, sino de terceros que estén relacionados con esas personas, incluso su familia, o su novia, o su novio. Es decir, ese tipo de conductas que se ve, ese acoso, es combatir el mal con el mal. No es constructivo, es destructivo. Sin duda. No sirve para nada. Esa satisfacción de, por ejemplo, de un momento dado te dan ganas de pegarle un guantazo a alguien porque te está calentando, y se lo das, y esa satisfacción del momento de haberle dado el guantazo, pues, hombre, no voy a ser absolutista, pero normalmente es una sensación muy efímera que no va a resolver tu problema. Sin duda. Este tema me importa bastante ahora mismo, porque se da. Muchos jóvenes, o bastantes jóvenes, están siguiendo a personajes que son paladines contra el mal, contra supuestas cosas malvadas o malvados, que actúan de forma muy poco ética, cayendo en esto de que el fin justifica los medios. Esto a mí me parece muy corrosivo y muy negativo. Y desde luego no me parece una solución. Hay varias cosas. Primera, que tú las mencionas muy bien, la exculpación lleva a la cobardía. Esto es muy importante. Cuando a ti te exculpan, cada vez eres más cobarde. Y por lo tanto, eres menos valiente y te enfrentas menos a tus problemas. Lo segundo que hay que decir es que las redes y el mundo que ha traído Internet, el abaratamiento de la cobardía. Cada vez es más barato ser cobarde. Porque cuando tú querías darle un guantazo a alguien, para esa satisfacción, digamos, pasajera, tenías que dárselo. Tenías que ponerte delante de esa persona, exponerte a que te lo devolviera y mirarle a los ojos. Hoy día basta con una foto, con un WhatsApp o con un tweet, ¿no? Entonces, y lo siguiente que hay que decir es que ser buena persona no tiene nada que ver con señalar a los malos. Tiene que ver con hacer acciones buenas. O sea, no tiene nada que ver. La gente que creía que era buena persona porque señalaba a esa persona que en marzo de 2020 paseaba a su hijo, que a lo mejor era un hijo con un problema psicológico terrible y que estaba paseándolo. Esas personas que denunciaban y gritaban, ¿de verdad creen que eso es ser buena persona? Eso no tiene nada que ver con ser buena persona. Eso es ser un boca chancla. Quiero decir, la gente buena hace cosas buenas.
No va señalando, otra cosa es hacer una crítica, ¿no? Todos debemos participar de lo que creemos que es una vida buena, escribimos sobre ello, perfecto. Pero señalar a una persona es lo contrario a la actitud moral. La actitud moral son actos y todo lo que no está en actos no sirve para nada. Y el fondo de esta cuestión que comenta sobre los influencers y sobre el business, al final me recuerda algo que puse en Ética Valiente, que es una frase que dijo el antiguo alcalde de Berlín, refiriéndose a una frase que sale en Máquina Baja, el que le dice en Máquina Baja en la ópera de los 3 centavos de Beethoven, ¿no? Que le dice algo así como Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Lo primero es comer y después la moral. Lo primero es comer y después la moral, que un poco sería el leitmotiv de mucha gente que cree que, bueno, que como todo el mundo hace de todo, lo importante es dedicarse a los intereses y al negocio. Y lo que decía el alcalde de Berlín es que ellos precisamente tenían hambre y frío, estamos hablando de Berlín en el 47, porque se habían permitido que se instalara esa idea errónea de que lo primero es comer. Es decir, cuando tú te dejas llevar por los intereses, te acabas en manos de los déspotas y acabas en manos de los totalitarios. Y cuando renuncias a tu papel civil, porque todo el mundo es malo, vas buscando a ese hombre fuerte que tú has mencionado, que es el Putin que tienen en Rusia. Es decir, y fue en su día Hitler, es decir, el peligro de cuando tú levantas las manos de la sociedad y dices que el problema me sobrepasa y que yo al final, bueno, es que vas buscando un líder fuerte y ese líder fuerte te convierte en súbdito. Hay que decirle a la gente que un súbdito no es una persona que vive en un sitio que tiene en su constitución que dice que es una monarquía. O sea, es una paletada. O sea, un súbdito es una persona que ha dejado de ejercer su papel civil y se ha puesto en manos de otros. O sea, un súbdito no es una persona que vive en España porque en España tengamos una monarquía. Nadie es súbdito de Felipe VI. Eso es un término romántico. Los súbditos son los rusos. Los rusos son súbditos, no son ciudadanos. Y este es el peligro. El peligro es que cuando todos creemos que todo el mundo hace de todo y que al final todo vale, nos vamos a terminar poniendo en manos de los peores. Y los peores, como decía aquel poema que habíamos mencionado al inicio, pues a veces tiene una gran convicción. O sea, la gente que hace el mal a veces es muy potente y por eso chilla mucho y aparece mucho. Y si la gente buena no consigue, aunque sea a su callada manera, ¿no? Suele ser más silencioso el bien que el mal. Si no conseguimos que esa gente tenga una voz y darle su papel, si seguimos derribando estatuas porque nadie era perfecto y porque resulta que ahora hasta Lincoln era un esclavista, si empezamos a rebajarlo todo, nos descubriremos que no tendremos ningún modelo en el que guiarnos. Y la gente buena fundamentalmente, y eso también lo conocemos, Javier, es gente que ha tenido buenos modelos, buenos padres, un buen amigo, un buen maestro. Es decir, nosotros nos construimos en base a los buenos ejemplos. Si seguimos derribando esos buenos ejemplos y hablando solamente de lo malo que sucede ahí afuera, será más difícil que haya gente buena. Sí, hay una cosa ahí, en lo último que has dicho voy a hacer también, estoy de acuerdo con lo último que has dicho, pero te voy a hacer un matiz. Hay personas que igual no han tenido buenos referentes, ni buenos padres, ni buenos maestros, y sin embargo, sí, son buenas personas. Sin duda, por supuesto. Seguramente les podrá haber resultado más complicado. Por supuesto, por supuesto. Habrán tenido más dificultades. Claro, el ejemplo no es una disculpa. Es decir, el ejemplo es una ayuda, pero lo que no puede decir es, a ver si volvemos a lo mismo. Yo no he sido buena persona porque no he tenido un buen... No. El ejemplo es una... Y siempre hay buenos ejemplos ahí afuera. Tú y yo lo sabemos. Siempre hay alguien bueno a tu alrededor. Se puede Siempre. Y hoy día, claro, la misma gente que dice yo nunca he tenido a nadie bueno a mi lado, tiene internet, tiene televisión, bueno, pues volvemos al ejemplo de Ignacio Echeverría. Todo el mundo sabe lo que hizo. Solamente hace falta mirarlo. No necesitamos, por supuesto, es una suerte y un privilegio. Pero sí, no es una disculpa, estoy de acuerdo contigo. Es que esta cuestión es importante porque caemos en lo que estaba comentando antes, en la justificación social, ¿no? Es decir, en esa delegar nuestra responsabilidad, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que también se da el caso contrario que lo estamos viendo ahora mismo con estos particularismos ideológicos en los que la culpa de tus ancestros o lo que hayan hecho supuestamente mal tus ancestros, heredas tú la culpa, ¿no? Eres culpable y eres malvado porque igual te beneficias de un mundo que han construido personas que no eran tan estupendas como aparentemente se decía. Y tampoco serían tan malas como aparentemente se dice ahora, ¿no? Pero bueno, en fin, las personas no somos puras. Y dentro de nosotros se produce constantemente una lucha permanente
a la hora de decidir, de elegir qué hacer, ¿no? Cómo actuar frente a diferentes disyuntivas que nos plantean todas las situaciones que vamos a vivir, algunas de ellas endiabladas. Sí. Algunas de ellas donde las opciones se reducen drásticamente, ¿no? Incluso, bueno, pues llegando al caso extremo, pues en el momento, pues, por ejemplo, pues hablando de una guerra, pues el que tengas que matar para cometer ni más ni menos que asesinato para salvar tu vida, ¿no? Para salvar tu casa o defender a los tuyos, ¿no? Es decir, son situaciones drásticas. Pero sin llegar a ese extremo, hay otras situaciones también muy conflictivas en la vida que toda persona que viva en el mundo real y sea consciente de ese mundo real, pues se va a encontrar, tarde o temprano va a encontrar situaciones muy complicadas en las que va a tener que tomar decisiones difíciles. Mi abuelo, que no es que fuera filósofo ni tampoco es excepcionalmente sabio, pero bueno, era un hombre razonable, siempre decía que al final, posiblemente lo que vaya a ocurrir con tu vida se deba a infinitas decisiones que vas a tener que tomar. Sí, pero habrá momentos en los que igual 3 o 4 decisiones a lo largo de tu vida pueden marcar tu futuro. Sin duda. Pueden marcarlo. Entonces, tienes que ser muy consciente de que tu responsabilidad es importante y de que decidir es una tarea nada banal y que hay que decidir con el corazón y con la cabeza. Es decir, tener un buen sentimiento, sería el corazón, y a partir de ese buen sentimiento ser lo más inteligente posible, pero sin caer en el oportunismo, es decir, siempre respetando ese sentimiento bueno, ¿no? Siempre conforme a un sentimiento bueno. Yo lo comento esto porque, volviendo al principio del programa, en un mundo que se está precipitando hacia un cinismo tan exacerbado, preocupante y a veces incluso sin caer, no quiero caer tampoco en esa expresión, pero lo voy a decir un poco deprimente, Sí. a veces puede ser deprimente. Sí, lo es. Las personas estamos decidiendo mal, guiados precisamente por esa ejemplaridad que tú comentabas, negativa, esa ejemplaridad, y ese, bueno, pues es un mundo que también se construye en base a incentivos, ¿no? Si creemos que para tener éxito hay que transgredir determinadas reglas éticas, no solo legales, sino éticas, pues, y vemos que a quienes, o creemos que quienes lo hacen, les va bien, pues lógicamente, como nosotros vivimos pendientes de lo que son las expectativas, y las expectativas claro. Eso es ver qué hacen los demás para después, en función de lo que hacen los demás, colocarme yo con los demás. Sin duda. ¿No? Lo que decía George Orwell advirtiendo eso de que el totalitarismo sobre todo consiste en gritar con los demás. Es decir, que hay una tentación de como todos gritan esto y todos están en este lado, pues yo me voy a hacer, y dicho de forma más castiza como aquel dicho, es decir, 1.000.000 de moscas no pueden equivocarse, come mierda. No, es decir, esto es más o menos lo que te viene a decir Orwell de una forma mucho más elegante e intelectual y desde luego mejor, mucho más atractiva, ¿no? Pero hay que romper esa dinámica. No va, si esperamos, como dices tú, al hombre fuerte o incluso a un gobierno fuerte, no solo un gobierno, también. O un partido político fuerte, o si esperamos que algo venga de arriba o de un lado o de abajo, o donde sea, y haga ese trabajo por nosotros, seremos súbditos. Sí. Seremos súbditos. Incluso aunque el que venga con la mejor de sus intenciones, que puede ser también, no hay que pensar siempre mal, puede venir con las mejores intenciones, incluso ser una persona bastante estupenda. Pero lo importante es que incluso siendo una persona estupenda y teniendo las mejores ideas, las mejores intenciones, posiblemente no consiga hacer nada, no consiga ni de lejos los objetivos que persigue, si nosotros no somos personas como debe ser una persona. Si no somos solventes, no somos personas consistentes y no somos buenos tipos. Sí. ¿No? Sí. Esto es importante entenderlo, porque ahora mismo que todo el mundo está muy agobiado con la incertidumbre y lo que viene y con toda esta sociedad que se ha vuelto un poco, se ha dado la vuelta, con cantidad de cosas que pensábamos que no iban a volver, la guerra en Europa, ya hubo una guerra en los Balcanes, pero esta ya es de una magnitud muy superior y con unas implicaciones mucho mayores, dígase lo que se quiera.
Además la tenemos en la puerta de casa, es decir, no Sí. está en Somalia, está aquí, lo cual, pues, aunque pueda parecer inmoral, nos hace que nos sintamos más concernidos. Es verdad. Como es lógico, si alguien atraca una casa que está en un pueblo de a 500 kilómetros de donde yo resido, pues soy menos consciente del peligro que si veo que a mi vecino le acaban de entrar con una pistola y le han atracado una pistola en mano en su propia casa. Lógicamente eres más consciente del peligro y eso es también muy humano, ¿no? Pero quiero decir que en este mundo donde seguramente vamos a encontrarnos ahora pues con más problemas, con un nuevo aislacionismo, que eso va a tener consecuencias, que está ahora por lo pronto encareciendo muchas cosas, que antes eran mucho más baratas, la gasolina, el gasoil, la luz, aparte de las malas decisiones políticas, pero también influye un cierto regreso hacia problemas del pasado, ¿no? Una vuelta atrás, un paso atrás, pues vamos a estar en un mundo mucho más complicado donde la salida, mucho me temo yo, no va a venir por la inspiración de un ser superior o que creamos que es un ser superior o más sabio o estupendo. Solo puede venir de una actitud mucho mejor generalizada, una actitud mucho más positiva, más cabal y más de verdad honesta. Sí, salir de una situación complicada solo es posible si existe la convicción de hacer el bien. Sin duda. Y es una convicción suficientemente extendida. Aunque tengamos fallos, es decir, no estamos hablando, sea usted santo. No, si santo aquí no hay nadie. Eso es una aspiración, un ideal inalcanzable. Pero yo hago una cosa que igual le puede servir a los jóvenes, especialmente, y verán que si consiguen ir superando pequeñas, a lo largo del tiempo, consiguen ir sumando, verán que es positivo para su propio bienestar y su confianza. Yo hago una cosa, como he pasado situaciones peliagudas en las que me he sentido muy tentado a tomar decisiones equivocadas, me dije, bueno, yo lo que voy a hacer es un examen cada vez que me vaya a dormir, de simplemente un breve examen, no voy a ponerme ahí a rezar en un reclinatorio ni nada de eso, pero simplemente voy a hacer un examen personal, es decir, hoy, en mi haber hecho más cosas correctas que incorrectas, es decir, hoy ha sido un buen día en el sentido de que he hecho lo que debía hacer y como debía hacerlo, o hoy he fallado. He fallado más que acertado, me he dejado llevar, he cometido el error. Entonces, cuando tú consigues irte a la cama regularmente pensando que has hecho más cosas bien que mal, bueno, pues con el tiempo, la verdad es que a mí me sirve. No sé, esto es un método un poco de andar por casa, Ojo, yo no soy experto en nada, ni especialista en nada. Pero bueno, a mí me sirve. Sobre todo para atarme en corto, para no dejarme ir por la vorágine, para vigilarme a mí mismo, ¿no? Para mantener un control sobre mí mismo. Es decir, es que no quiero que me descontrolen. Quiero ser el dueño de mi destino en la medida de lo posible. Y digo que la suerte y el azar influyen muchísimo. Ojo, no os engañéis. Porque todo lo hagáis bien, porque seáis unos tipos estupendos, el mundo no tiene por qué ser justo con nadie. De hecho, esa no es la mecánica del mundo. El mundo suele ser injusto. O la justicia suele ser muy tardía, si es que tiene la suerte de recibirla. Pero también te digo que si no haces las cosas bien, no solo vas a tener el azar en contra y la suerte, es que además vas a tenerte a ti contra ti mismo. Sin duda. Pues mira, eso, Javier, cuidado que alguien te lo patenta y le llama conscience coaching o algo así, que es el examen de conciencia de toda la vida. Bueno, pero fíjate que a mí me interesa mucho ese tema porque una de las cosas que habla la ética es del pecado. Hay mucha gente que piensa que el pecado es una cosa religiosa, que es una cosa de la iglesia, que también lo es, ¿no? Pero fundamentalmente, y si uno va al DRAE, descubrirá que el pecado es una falta contra uno mismo. Es decir, que nuestro peor juez somos nosotros. ¿No? Y ese juez es inexorable. A ti te puede perdonar un juez, te puede perdonar un cura, te puede perdonar Dios, pero tú es muy difícil que te perdones a ti mismo. Y con eso hay que vivir, ¿no? Lo segundo que quiero comentar es los maximalismos. Como nadie es santo, seamos basura. Que no entiendo ese argumento. Es decir, como no hay nadie perfecto, ¿qué sentido tiene hacer el bien? Todo el del mundo. Es decir, lo que tienes que entender es cómo son las personas, con sus errores. Pero el irte de esta vida diciendo, me ha sido entregado algo y he devuelto algo mejor, ya está. No hay nada más a lo que aspirar.
Yo creo que eso es suficiente, hay que ser más humilde, ¿no? Yo quiero ser una persona que deje el mundo mejor de lo que me lo encontré, ya está, en mi trocito, en mi ciudad, bueno, si tienes posibilidad de hacer otras cosas en otro sitio, en lo que puedas, ya está. Si además la mayoría de la gente lo hace. Y la demostración es que el mundo mejora. Estamos en un momento difícil, pero el mundo ha mejorado muchísimo, muchísimo moralmente, muchísimo, se vive muchísimo mejor, sobre todo en la parte amable del mundo, ¿no? Siempre lo decimos, en la parte donde hay libertad y donde hay, en fin, llamarlo occidente es una estupidez, porque Japón está también ahí, ¿no? Que decir, con sus problemas, pero Corea del Sur, que decir, no, hablamos del mundo más civilizado, el mundo que mejor más, un mundo que avanza en ese sentido, ¿no? Y luego comentar que el gran problema, creo, Javier, y no, quizás no lo hayamos dicho, pero forma parte de ese cinismo, es la gente que piensa que ser bueno es ser idiota. Es decir, la gente que piensa que todo el mundo se aprovecha de los buenos. Y en esto me acuerdo mucho de lo que decía Machado, ¿no? Aquello de que imagen un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Ser bueno en el buen sentido de la palabra. Aquí no se trata de ser imbécil. De hecho, es ser lúcido, porque como tú muy bien has explicado, el mundo está lleno de sitios donde la confianza es importante. Tener una buena pareja depende de montones de cosas. Pero si no eres una persona fiable, lo tienes más chungo. Tener una buena vida requiere amigos. Yo pienso así, ¿no? Y requiere tener una familia que te respete. Y todo eso tiene peor pronóstico si eres una mala persona. O sea que realmente estoy totalmente contigo, ¿no? El hecho de yo quiero que la causa de mi buen comportamiento dé el efecto de una vida feliz es una estupidez. Eso sí es naif. Porque hay muchos más factores. Pero es que la pregunta es mala. Es decir, si tú tienes que hacer el bien porque te va a dar un rédito en felicidad, tú estás otra vez jugando en UEFA, no estás jugando en Champions. Estás otra vez teniendo postura mediocre ante la vida. Se hace el bien porque hay que hacerlo. Se dice la verdad porque hay que decirla. Y se defiende al débil porque es lo que te corresponde. Si el momento en que empiezas a calcular, estás perdido. El momento en que empiezas a pensar, oye, yo debería realmente ir a trabajar a las 9 de la mañana o ahora que estamos en teletrabajo, yo no tengo que estar aquí trabajando, nadie me ve, puedo estar aquí tocándome las narices. ¿Crees que no está teniendo un coste? Y te estás empobreciendo a ti mismo, te estás convirtiendo en una peor versión de ti mismo y estás más blandito para cuando lleguen los malos tiempos. Y los malos tiempos siempre llegan. Solamente hace falta vivir años para que te toque tu número. Y a la gente a la que le toca el número y es buena, está mucho mejor pertrechada que la gente que le toca el número y, pese a ser muy exitosa, y tener muchos recursos económicos, etcétera, no es buena. Porque en el fondo, lo único que te sostiene es la sensación de que estás haciendo lo que debes hacer, ¿no? Bueno, aquí ya para ir terminando voy a traer a colación aquellos que sean cinéfilos, aunque ya me imagino que como tienen unos años, igual algunos más jóvenes no saben, no la han visto, pero bueno, yo creo que todavía, si hablas de Gary Cooper, muchos jóvenes no saben ni quién es. Pero si hablamos de Gladiator, sabemos que es la película del gladiador, un general romano que se convierte en gladiador por la fuerza de la traición y no sé qué, en fin. Y, bueno, hay una frase, ¿no?, en la película que es muy cinematográfica, muy espectacular y muy bonita, muy retórica, que es aquello que dice: lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Entonces, bueno, eso es muy de cine y queda muy bien, y la verdad es que es muy motivante y cada vez hay todas las legiones romanas antes de la batalla y claro, y la arenga del general compone un cuadro muy, muy espectacular y muy propio del cine, ¿no? Incluso de la novela, ¿no? Es decir, pero no somos Gladiator, no aspiramos a tener eco en la eternidad, los tiempos son distintos, pero hay una cosa que la gente debemos tener en cuenta, y es que vivimos en un mundo en que ha asumido en que nacemos, vivimos y morimos, y que por lo tanto, después de la vida no hay nada más, y que por lo tanto hay que aprovechar. Y aprovechar se puede entender de muchas maneras, y cuando uno no tiene un sentido de trascendencia, pues puede entenderla, pues como dices tú, desde el relativismo moral más absoluto. Total, me voy a morir y no hay nada más que importa, ¿no? Es decir, lo que haga el bien o haga el mal. Además, no soy un ser trascendente. Lo que yo haga no va a tener eco en la eternidad, como decía Gladiator, ¿no? Sin embargo, ahí hay un error, y yo siempre lo digo. Puede que nosotros, como seres, seamos intrascendentes. Puede que no seamos trascendentes, no haya una vida más allá de esta. Puede, es decir, aquellos que sean ateos, agnósticos o lo que llámalo X,
lo pueden entender así y es perfectamente legítimo, pero eso no significa que lo que tú hagas y cómo lo hagas no tenga trascendencia. Todo lo que hace alguien tiene sus consecuencias en los demás. Lo que haces por ti y para ti mismo siempre tiene un impacto en tu entorno. Aunque seas la persona más insignificante o creas ser una persona completamente insignificante, anónima y que pasa desapercibida. Lo que hacemos no tendrá su eco en la eternidad, hasta cierto punto, pero tiene consecuencias. Desde ese punto de vista, somos trascendentes, porque lo que hacemos nos trasciende. Es decir, si nosotros somos unos golfos, nuestras golferías generarán daños en terceros. Además de proyectar un ejemplo a terceros, negativo. Además de incrementar o alimentar una forma de actuar que se puede expandir, ¿no? Que se puede convertir no en única en particular, sino que sea copiada por otros. Puesto que a este le funciona ser un golfo, yo quizá debo ser un golfo, ¿no? Entonces, ese sentido de intrascendencia que nos da el mundo moderno, de donde Dios ha muerto, tiene sus límites, tiene unas limitaciones que a veces no nos planteamos. Es decir, vale, Dios ha muerto, no hay vida más allá de esta, pero no soy intrascendente porque lo que hago repercute en los demás. Eso es muy importante tenerlo siempre presente. ¿Te gustaría que alguien hiciera cosas o te gusta que alguien haga cosas que tengan un impacto negativo sobre tus expectativas? ¿Te gustaría que tú ir a un examen o a una oferta de trabajo o a donde sea y que de repente alguien hiciera trampas y te robara el puesto? ¿Te gustaría que tu equipo de fútbol favorito perdiera un partido que te debería tener ganado por 5-0 porque el otro no hace más que trampas y el árbitro se las permite? ¿O engaña al árbitro? ¿Eso te produce satisfacción? ¿Te gusta? ¿A que no? A mí no me gusta. ¿No? ¿Te gustaría que tú ganes un dinero y alguien venga y te estafe y te deje sin dinero? Pero no solo para tus ahorros, igual no tienes ni para pagar el alquiler o para comer. No sé, ¿te gusta que te engañen, que te mientan, que te tomen el pelo? No creo que te guste. Entonces, ¿puedes creer que a los demás les gusta que tú lo hagas? ¿Les gustaría que lo hicieras con ellos? Yo lo dejo ahí. Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me gusta mucho. El eco, yo diría que esa eternidad, ese eco de la eternidad es la gente que va a estar cuando tú no estés y esa gente la estás viendo ya. Todos los días. Es decir, esa gente está ahí fuera. La eternidad, tú sales por la calle y estás viendo un montón de eternidad porque son la gente y las cosas que van a estar cuando tú no estás. Yo voy a cerrar sencillamente con unas palabras de una novela de Lorenzo Silva, La flaqueza del bolchevique, que vienen a resumir lo que tú has dicho, ¿no? Y en ellas el protagonista dice algo así como: todo lo que uno padece por sí mismo es mierda que cae en la arena, donde nada nace, pero lo que uno padece por otro, en cambio, es la semilla de la que brota el árbol de la memoria. Y ese árbol sostiene al hombre ante la amenaza de la arena, la mierda, el olvido y la muerte. Y esto es lo que distingue a las personas que hacen bien y son buenas, que creen que hay más gente que ellas en el mundo y que seguirán por aquí cuando ella no esté. Pues estupenda la cita, estupenda la cita. A ver, luego te la pediré, que me la pases. Sí, Pues señor. nada, aquí terminamos. Muchísimas gracias otra vez, David. Es un placer contigo. Estos programas de mover el punto nos salen, yo creo que si YouTube no nos trata tan mal, nos trata un poquito mejor, viendo el índice de interés que tienen nuestros programas, que es bastante alto. Espero que llegue a mucha gente, a gente que por lo menos le permita tomarse luego este programa como una excusa para plantearse algunas cosas y reflexionar. Y ojalá alguna de las ideas o de las, no sé, pues reflexiones que hemos hecho aquí, pues le ayuden y le sirvan un poquito para encontrar su propia brújula y bien orientada y, no sé, y tenga más cerca el ideal de la buena vida. Un poquito, aunque sea unos milímetros, ¿no? Sí, señor. Y es un éxito. Sí, señor. Gracias, David. Un placer como siempre. Un abrazo, amigo. Y como os digo a vosotros, siempre que terminamos un programa, queridos seguidores, lectores de disidentia.com, mecenas de Disidentia en Patreon,
Pues nada, que tengáis, ojalá, una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.